Desde la antigüedad, el río Bidasoa nos ha marcado una frontera, pero las personas siempre hemos encontrado un camino para atravesarla. Hondarribia es una ciudad muy tranquila para vivir, pero los fines de semana tiene muchísima actividad y luego en verano, pues, deportes náuticos, piragua, remo, es que es, vamos, una actividad total. Marea baja, marea alta, con Hendaya al frente. La zona del Puntal tiene una vida espectacular y luego es una delicia pasear al lado del mar. Ese paseo que todo el mundo hace, playa-puerto, pues se te prolonga pues 2 kilómetros o 3 kilómetros. Pues ahora es una zona lúdica en la que hay mucha vida, jubilados agachados para recoger esas almejas, el barquito que pasa en Hendaya, los niños jugando, tirándose de las rampas al agua. Antes era, lógicamente, un vado de arena y había justo 1 o 2 casas, según yo veo en las fotos. Pues la gente se sorprende muchísimo cuando viene al hotel y le decimos que tiene Francia a 200 metros. Y esas garitas que había antes, que estaban los carabineros, para evitar que hubiera contrabando entre las fronteras, todas las historias que llevaron esas garitas. Y es curioso porque Hondarribia, su término viene de Hondar y Vía, vado de arena. Septiembre-octubre, que es un momento precioso en Hondarribia, y tenemos las mareas vivas, casi se puede cruzar andando desde Hondarribia hasta Hendaya. Este hecho, por ejemplo, ayudó al duque de Wellington a atravesar de España a Francia con sus tropas, evitando las montañas. Cuando hay temporales, el río nos trae todo tipo de objetos, de troncos, ramas, y nosotros tenemos un vecino aquí en el hotel que se dedica a trabajarlos y a darles otra vida a través del arte. El plato que os presentamos hace homenaje tanto a los mariscadores como a los caseros de Hondarribia. Consiste en almejas y borrajas, principalmente, a su vez presentadas con cebollitas y zanahorias baby encurtidas en chacolí de las faldas del Jaizkibel.